Hola amigos de TrendFX Evolution.blogspot y de surferforest.blogspot. Habla su amigo Factor X. Después de 2 semanas un tanto ocupadas para mí, me estoy dando un espacio para continuar con la serie de videos que compartimos con ustedes y que esperamos les sigan siendo de gran utilidad. Ok, continuamos con lo que es el análisis del euro dólar. Y ya saben, normalmente como lo hacemos, la dinámica de análisis es comenzar con el gráfico semanal. Entonces el gráfico semanal es el que tenemos del lado derecho, como pueden observar. Y bueno, si no mal recuerdan, la última vez en gráfico semanal estábamos en esta parte, estábamos hablando de esta parte, que el precio estaba todavía de cierta forma probando este soporte que en su momento fue resistencia, y que, como podemos observar, el precio sigue y sigue peleándose en esa zona, ¿sí? Vemos también que el precio nos está formando, como vemos aquí, un triángulo alcista. Y bueno, tendríamos que esperar a ver cuál es finalmente el desenlace de ese triángulo alcista para ver hacia dónde continuará el precio. Pero por el momento podemos observar claramente un triángulo en el gráfico semanal como parte de una tendencia alcista hasta el momento. En gráfico diario, por otro lado, del lado izquierdo, observamos el mismo fenómeno. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo fenómeno, nada más que obviamente un poco más abierto, un poco más definido, pero finalmente tenemos el triángulo dentro de su formación hasta el momento. Vean cómo incluso aquí intenta romperlo, pero obviamente no pasa de ahí, ¿no? Podemos ver claramente que se forma una mecha y no pasa nada. El precio vuelve a regresar a su zona original de triángulo, y bueno, por el momento ahí lo seguimos viendo. Cabe aclarar que todos estos análisis son de manera un poco más general. Obviamente todos y cada uno de nosotros, la gran mayoría, operamos intradía. Ese es un hecho, es una realidad. Intradía, ¿por qué? Porque tenemos un stop menor, el riesgo es menor por consiguiente, y es una manera de estar haciendo dinero diariamente. Recuerden que esos análisis son de apoyo y de complemento para nuestro trading intradía. ¿Sí? Habrá muchos que tomen la decisión de operar incluso en time frame diarios, y a su vez en time frames de 4 horas y tal vez en time frames de 1 hora, y hacer su operativa diariamente en time frames inferiores. Pero no quita que hagamos una combinación, porque en todos los time frames se están dando oportunidades en diferentes momentos. Entonces aquí la idea es aprovechar las diferentes temporalidades, pero siempre con el análisis adecuado para estar optimizando nuestros rendimientos. No hay operador que únicamente haga trading intradía, sino que siempre será una mezcla de ambos: intradía, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿Por qué? Porque este es un mercado lleno de oportunidades, pero aquí el problema es en saber identificar las oportunidades. No se trata de operar por operar, aunque sea en diferente time frame. Siempre debemos de operar bajo nuestro sistema, bajo nuestras reglas, pero hacer una mezcla de diferentes temporalidades para estar optimizando nuestra operativa. Ok, entonces, aunque hagan operativa intradía, forzosamente tienen que analizar gráficos mayores. ¿Para qué? Para tener una idea de cuál sería la más oportuna o más apropiada entrada, en qué dirección y cuáles nos podrían dar mejores rendimientos. Entonces nunca pierdan de vista esto, porque es muy fácil pensar en hacer operaciones intradía, pero sin haber analizado gráficos superiores para poder tomar las decisiones precisamente en el intradía. No están peleados uno con el otro, siempre debemos de analizar gráficos superiores y después tomar nuestras decisiones en gráficos intradía. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí finalmente vemos que hay una consolidación. Un triángulo no es otra cosa más que una consolidación que el precio está haciendo por el momento, y se puede ver gráficamente tanto en gráfico semanal como en gráfico diario.
Ahora vámonos a gráfico de 4 horas para observar qué es lo último que el precio está haciendo, ¿sí? Entonces fíjense que aquí el precio nos muestra con claridad lo último que ha hecho, ¿no? Nos muestra un agrupamiento o una subida, un impulso muy fuerte. Después nos muestra un retroceso, se forma aquí incluso un patrón de vela, nos acompaña nuestro indicador, acompaña el indicador al precio y no al revés. Vuelvo a aclarar esta situación porque hay muchas personas que están peleadas con los indicadores e incluso los tachan de que no sirven para nada. Recuerden que es una herramienta simplemente de apoyo, una herramienta que va a apoyar al precio para tomar una decisión. En ningún momento el indicador está como prioridad, como máxima autoridad. En ningún momento se ha dicho eso y nunca se dirá en estos videos por obvias razones, porque el precio siempre lleva la delantera y es el que genera precisamente el comportamiento del indicador. Entonces, dado que el indicador sigue al precio, podemos nosotros de cierta manera apoyarnos con él para tomar decisiones de manera un poco más frías y no dejarnos llevar por la subjetividad. Entonces vemos aquí claramente cómo el precio hace un retroceso, incluso vean cómo hace un retroceso al 61.8 más o menos, entre la zona del 50 y el 61.8, que son los puntos más probables en donde el precio puede hacer un retroceso. Recuerden que no se opera simplemente por los números Fibonacci, tiene que ser una convergencia de varios factores, de varios elementos para que la decisión tome fuerza. No nada más podemos decir, el precio bajó al 61, ahí voy a comprar. No, señores, así no se opera. Eso es estar haciéndole adivino, estar queriendo ser héroes, y esa no es la idea de estar operando, de ser un operador profesional, ¿sí? Sino tenemos que juntar ciertos elementos, ciertos argumentos para poder detonar una operación. En este caso, ahí hubo varios elementos que pudieron haber detonado una compra, pero que bueno, ya es a toro pasado, ya no tiene mucho caso hablar de ello, por supuesto que ya pasó, pero no está de más comentar que ahí se ve claramente una potencial entrada, ¿no? Entonces bueno, ahí ya se da la entrada. Fíjense que el precio ahorita en dónde está, vamos a borrar y vemos que el precio está por el momento está alcanzando, vean cómo está alcanzando ahorita el 127, obviamente que hace convergencia con esta última resistencia que el precio nos mostró ahí, ¿no? En esta zona. Entonces bueno, aquí también podemos encontrar algunas formas. Digamos que por ejemplo esto podría ser un piso, véanlo cómo se está formando un piso, y aquí sería su momento de ruptura, cosa que está pasando por el momento. Si lo observamos, por el momento está pasando esa situación. Es una especie de cabeza-hombro invertido. Algunos otros le llaman fallas en la tendencia. Cada uno le pone sus nombres que gustan y que se sienten más cómodos. Finalmente aquí la idea es analizar técnicamente lo que el precio está haciendo. Y aquí en el gráfico de 4 horas técnicamente podemos observar que este era el último alto, este es nuestro último bajo. El precio intentaba romper o alcanzar este último alto y finalmente aquí lo está haciendo. Ahí está alcanzando finalmente este último alto, que es una zona importante, puesto que está rompiendo de cierta manera esta tendencia bajista que se estaba dando en el último tramo hacia el sur, ¿no? Entonces por el momento podemos observar que el precio ha roto este nivel. Aquí lo vemos claramente como ha roto. Entonces lo más lógico de pensar es que el precio pueda estar intentando buscar su extensión en el 161, que casualmente hace convergencia con este nivel de resistencias, ¿no? Pero obviamente a lo mejor es muy probable que el precio no lo vaya a hacer de forma directa, sino que vaya a estar haciendo pues sus ondas habituales derivadas de la volatilidad natural del mercado, y puede ser que veamos algo como esto. Entonces por lo tanto, si queremos operar
en intradía, en lo que es la sesión europea y americana, bueno, es muy probable que el precio potencialmente vaya a continuar hacia la alza. Obviamente que tenemos que corroborar esto a través de análisis en los gráficos intradía, no sé, breakouts, rupturas de línea de tendencia, pullbacks, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos y que deben de estar ustedes operando en intradía para poder estar alcanzando lo que el gráfico mayor por el momento nos está indicando. Entonces, conclusión, si hay entradas en compra en las sesiones que vienen por la tarde-noche, bueno, pues sería interesante estar muy atentos a posibles compras, ya que el precio potencialmente podría estar dirigiéndose al 161 de su último retroceso al 61.8. ¿Sí? Es muy lógico y coherente pensar que las compras tendrán mayor fuerza, mayor probabilidad de salir adelante con una buena cantidad de pips contra las ventas. No quita que podamos operar ventas en ciertos momentos, en ciertas condiciones, pero en este caso, por el análisis que estamos haciendo del euro dólar en gráficos mayores, hablando de 4 horas para arriba, bueno, las probabilidades son de que el precio se pueda estar moviendo con más facilidad hacia el norte. Otro punto importante aquí, no dejar de ver que tenemos de cierta manera una línea de tendencia en gráfico mayor. Vean ahí cómo el precio se está aproximando a una línea de tendencia más corta. Aquí recuerden que la línea de tendencia, vean, la línea de tendencia, vamos a marcarla con rojo. La línea de tendencia por un lado puede ser esta, así, tocando esos dos puntos, o puede ser manejándola desde este punto al siguiente, o sea, es decir, este punto con este punto o este punto con este punto. ¿Sí? Como es un triángulo finalmente, bueno, la línea de tendencia puede ser un poquito de diferente inclinación, por lo tanto podemos trazar dos líneas simplemente para apoyarnos y auxiliarnos cuando el precio llegue a este punto, y ahí hay que estar pendientes porque podría haber una reacción hacia la baja, ¿no? Pero por el momento, para no estarnos brincando de time frame a time frame, diríamos que el precio por el momento está buscando alcanzar su extensión, pero con la salvedad de que tenemos una línea de tendencia de gráfico diario que nos está aguardando en los próximos pips, los siguientes pips. Entonces es muy probable que el precio vaya a hacer pueda hacer algo como esto, muy probablemente que, vamos a ponerla como verde, muy probable que el precio haga un mechazo hasta acá, así, y a lo mejor una vela de cuerpo más o menos así, que con esto estaría respetando la línea de tendencia, y pues, si hace una reacción fuerte ahí, bueno, podría caer y esto sería el retroceso, ¿no? Algo así podríamos estar viendo en las siguientes horas, probablemente. Y bueno, el otro escenario es que el precio pues no pase de este nivel, caiga, rompa esta línea de tendencia, haga un pullback y bueno, se desplome, ¿no? ¿Como parte de qué? Como parte del rebote de este triángulo que estamos visualizando desde gráfico semanal. Bueno amigos, espero les haya servido este análisis y nos vemos en el próximo. Buena tarde, muchos pips.